Y comencemos, por ejemplo, porque en el último tiempo hemos estado con varios conflictos con nuestros países vecinos. Sí, claro. Con la guerra del Pacífico. Es cierto que, según lo que tú lograste recabar, esta guerra no se inicia por un afán tan patriotista, sino más bien por temas económicos. Mira, lo primero que hay que decir es que toda la información sobre todos estos eventos no está escondida bajo 7 llaves en un subterráneo tipo Dan Brown. Toda esa información está en nuestros libros de historia. Lo que pasa es que somos un poquitito cómodos y no le metemos el dedo a la información. Somos capaces de desplegar toda la información y al final quedarnos solamente con la conclusión del historiador. Y la verdad es que por eso que pido tanto que se tenga espíritu crítico y espíritu de armar la propia decisión frente a la información que hay. La guerra del Pacífico, como la mayoría de las guerras, fue una guerra económica. Fue una guerra en la que no estaba involucrado inicialmente el ciudadano común y corriente. De hecho, no estaban interesados en esta guerra que ocurría en el norte, que tenía intereses económicos súper específicos involucrados. Cuando tú le preguntas a la gente por la guerra del Pacífico, yo te aseguro que el 90% no tiene idea por qué ocurrió, por qué se inicia. Y ocurre que había una gran empresa, que era una transnacional, y esa transnacional tenía un gran porcentaje de sus acciones de propiedad de empresarios chilenos, de renombre. Incluso habían gente del Estado, de la administración, ¿no? del Ejecutivo, que tenía acciones en esta gran empresa, que se vio afectada por un alza de impuestos que definió Bolivia. El presidente de Bolivia, que era Hilarión Daza, dice que hay que subir los impuestos. Nadie empieza una guerra por eso. Sin embargo, los intereses eran tan fuertes, tenían la relación entre política y empresa en nuestro país, data de hace tanto tiempo y la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay otra cosa que después tenemos que ver. El día de la marmota de la historia chilena. Siempre estamos viviendo lo mismo, cayendo con los mismos errores. Esta relación espuria entre empresa y política fue la que llevó a nuestro país ¿quién declara a una la guerra? No, Chile con un acto concreto, que es la ocupación de Antofagasta. Chile ocupa Antofagasta, que era boliviana, y se desata todo este desastre que lleva a la muerte a miles de peruanos, miles de bolivianos y miles de chilenos por los intereses económicos de unos pocos, de una oligarquía que se ve, en el fondo, le tocaron la billetera a millonarios chilenos y murieron miles de personas en defensa de la bandera. Claro. De ese patrioterismo. O sea, se contó otra historia hacia el ciudadano común. Por supuesto, porque la historia de Chile, como la historia de la mayoría de los países, hay que decirlo, está diseñada para que tú te sientas orgulloso, ¿no? Feliz, vencedor, jamás vencido. Son manuales de autoayuda o en el fondo los libros de historia son un poco también libros motivacionales, ¿no? Pero cuando tú escarbas un poquito, te das cuenta que está lleno de heroísmo, porque glorias como las de Arturo Prat, como las de los héroes de la Concepción, los soldados que subieron el Morro de Arica, son reales. Son gente común y corriente que dio todo, dio hasta su vida en nombre de ideales. Pero lo que originó esto eran atrocidades muy pencas de gente a la que le tocaron la billetera y punto. O sea, netamente un tema económico que hasta el día de hoy venimos arrastrando lamentablemente el proceso. Imagínate todo lo que quedó de eso. Quedó un país. Nosotros ayudamos a la independencia del Perú. Nosotros tuvimos relaciones con cierta fluidez con Bolivia. Y ahora estamos un poco dándonos la espalda, agarrándonos de las mechas cuando somos tan parecidos, sobre todo con Perú. Perú es un país, nosotros estamos llamados a ser hermanos de Perú. Son un país además riquísimo, con una riqueza cultural. Los chilenos a veces cometemos el error, este chauvinismo patriotero, penca, de no darnos cuenta que los peruanos son, hay que decirlo, un reducto cultural decenas de veces más importante que el chileno. Y un vocabulario, hay que reconocerlo también. Una conducta ciudadana, es un pueblo increíble. No, y de verdad el vocabulario que manejan es 1000 veces más que el de nuestro país. Y una comida exquisita, hay que decirlo. También hay que comentarlo, ya que estamos en eso. ¿De la patria justamente o más bien de intereses económicos particulares, Jorge Baradit? O sea, hay que decir que así como Agustín Edward estuvo involucrado en el golpe de Estado conversando con la CIA, Agustín Edward
antecesor estuvo involucrado en los intereses que gatillaron y llevaron a Chile a la Guerra del Pacífico. Fueron intereses económicos, estuvieron metidas sus garras ahí también intereses británicos. Integrantes del gobierno chileno tenían intereses en la zona de Antofagasta. Agustín Edwards era, creo, dueño del 40% de las acciones de la principal empresa que se vio afectada por el alza de impuestos que puso Bolivia. Es decir, fuimos arrastrados como país a una guerra por intereses económicos de la oligarquía. Por eso que la Guerra del Pacífico no tenía ningún interés, a la gente no le importaba, a la gente le empezó a interesar la Guerra del Pacífico con el sacrificio de Prat, ¿no? Ahí se despierta el patrioterismo y la En esta zona tiene que haber un caserío. Allí encontraremos agua y espero que sea pronto. ¿Usted cree que estamos en esa zona? Hablemos claro. Nosotros no nos entendemos, teniente. Pero eso importa poco. Si su capitán dice que estamos en la zona es porque es así. Es la manera de ganar una guerra. Trataré de aprenderlo. Será mejor para todos. No necesita pensar. Es penoso saber que en una guerra no se piensa. Se piensa solo para la guerra. ¿Lo dice con orgullo? Usted está en la guerra más grande que conoce América. Si quiere que la ganemos, haga solo lo que le ordenan. No la vamos a ganar nosotros. Los vencedores serán los ingleses o los yanquis. Esta guerra la ganará Gypsy o Gildemeister o Dreyfus o cualquiera de esos. Es una cuestión de plata, capitán. No de honor. Cosa que usted no tiene. Si tuviera honor, sabría que su bandera es la de Chile. Lo sé. Por eso estoy aquí. Pero ahora me da pena que hayamos sido arrastrados a una guerra por unos enemigos que usted no quiere ver. Y que no son ni peruanos ni bolivianos. Curiosa tontería. Eso es política. No me interesa. Una guerra es un asunto de política, no de banderas, capitán. Politiquería. ¿No sabe que hemos ganado el desierto más rico del mundo? No entreguemos entonces el salitre. Y menos a los comerciantes extranjeros. Puede que los políticos estén ahora muy espantados pensando en lo que harán. No se preocupe. Si son políticos, cambiarán de ser de la noche a la mañana. Allá ellos. Esto es una guerra, no una asamblea. Es una asamblea también. Nuestro gobierno está ahora hablando de entregar las salitreras. Nosotros decidimos aquí la victoria, pero será una derrota si dan el salitre a los que nos metieron en esto. Déjeme usar mi libertad de pensar y hacer la guerra con los ojos abiertos. Sé que tenemos que sacrificarnos para ser dueños de nuestro territorio, pero si las riquezas son de extranjeros, es mentira que somos libres. Si se entrega todo el tesoro de una tierra conquistada por Chile, ¿cuál es nuestra ganancia? ¿Qué darán a la viuda del soldado que usted mató para cumplir con nuestro deber? No soy político como usted y sus amigos de Santiago. Llevo años defendiendo territorio de su país, señor Gómez, y no sé lo que harán con ellos ni me interesa. Pero por ahora solo obedézcame y le irá mejor. ¿Es eso lo que usted cree? No, señor. ¿Y qué quiere que hagamos entonces? ¿Cuánto mierda va a entender que esto es una guerra? Estoy haciendo esta guerra como usted, igual que usted. Esto se debería saber y quedarse tranquilo o explicar lo que quiere. Se lo puedo explicar. Usted no tiene idea por qué está metido en esto. Yo sí. Y se lo explicaré siempre que no me griten. Hable, cagatinta. No se olvide que soy chileno y que tengo tanto amor como usted por mi país. Los militares no son los únicos que defienden a Chile, ni son los que lo defienden mejor. La guerra comenzó porque los salitreros pidieron al gobierno que les defendieran a tiros sus minas. Hay chilenos en el salitre, señor Gómez. Banqueros, aliados con los comerciantes extranjeros. Chilenos. ¿Usted cree que a ellos les importan los muertos de esta guerra? El dinero inglés y el alemán o el francés o el norteamericano encuentran siempre a quien corromper. Se trata de pelearse por nuestras riquezas, capitán. Ellos se quedan con el guano y el salitre. Pero los muertos los aportamos nosotros. ¿Es feliz siendo un socio de esa clase?
¿Sabe usted que las entregaremos ahora que somos vencedores de Tarapacá? Conteste, mi capitán. ¿Con qué se pagará a los rotos el sacrificio que han hecho? Bueno, no me venga a hablar de la bandera ahora. No es el caso. Saldremos de esta guerra mucho más pobres de lo que éramos, mi capitán. Usted y yo estaremos orgullosos, y con justicia. Somos testigos de lo que es capaz nuestro pueblo. Ah, menos mal que reconoce algo. Sí, pero el dinero extranjero no es mi pueblo. Ni los ricos chilenos que se han aliado para provocar esta guerra son mi pueblo. Eso es política, no vale nada. Sí, es política. ¿Por qué le molesta, mi capitán? Me molestan los políticos. ¿Sabe por qué? Porque están siempre detrás de las cosas, no al frente. Usted seguramente se refiere al diputado Balmaceda, ¿no es eso? Sí. Que yo sepa, él está bien lejos de aquí, señor Gómez. Opinando seguramente, criticando, pero no aquí. Supongo que entre los muertos que aportaremos, según usted, no estará el diputado Balmaceda. Usted no sabe lo que dice. ¡Hago lo que debo hacer, teniente! ¡Agradezcame a mí el estar vivo todavía! No le agradezco nada. Solo trato de hacerle ver que estamos metidos hasta el cogote en este lío. Y que es usted el que debería... ¡Ah! Entiéndalo bien, mi capitán. Mientras haya en América un grupo de dictadores apoyados por militares corrompidos, el dinero extranjero siempre tendrá la posibilidad de emputrezarnos. ¡Cállese! ¡Oiga, cállese, teniente! Sé muy bien lo que usted es. No es más que un traidor. Sí, señor Gómez. Y además de traidor, es un cobarde. ¡Defiéndase! Un hecho importante en la historia de Chile y sus organizaciones obreras ocurrió en Iquique a fines del año 1907. En aquellos tiempos, la explotación del salitre era el principal motor de la región de Tarapacá y aportaba la mayor riqueza al país. Iquique era el puerto a través del cual se exportaban toneladas del mineral a Europa y al resto del mundo desde mediados del siglo XIX. La ciudad se había transformado. Grandes obras arquitectónicas y un estilo de vida elegante demostraban el gran negocio que era el llamado oro blanco. Sin embargo, no todos disfrutaban de este buen momento. En las oficinas salitreras, donde estaba instalada la industria, trabajaban miles de obreros llegados de distintos puntos del país y del extranjero. Sus condiciones laborales y de vida eran deplorables, las jornadas extenuantes y el salario miserable. La baja en el tipo de cambio que encareció los productos y la imposibilidad de buscar mejores ofertas debido al pago con fichas que solo eran cambiadas en la propia oficina empeoró la situación de las familias pampinas. Finalmente, un cambio en la mentalidad y la toma de conciencia de los grupos obreros los llevó a declararse en huelga por mejores condiciones y marchar hasta Iquique para hablar con las autoridades. Esta es la antigua oficina salitrera San Lorenzo, en donde comienza a gestarse la huelga de 1907, o la huelga del Penique, como se le va a llamar, o la huelga de Santa María. Posteriormente a eso, el día siguiente, 11 y 12, se fueron adhiriendo otras oficinas más salitreras a la huelga iniciada acá en San Lorenzo. Y el día 12 y 13 la gente empieza a reunirse allá en el pueblo alto de San Antonio y en busca de soluciones. Es así como acuerdan este día 13 marchar hacia Iquique, entrevistarse con las autoridades de la ciudad. Los primeros en llegar, unos 5.000 pampinos, caminaron desde el Alto de San Antonio siguiendo la línea del tren. Familias enteras que fueron interceptadas en la Pampa por militares del Regimiento Granaderos y conducidas hasta el club hípico de la ciudad. Posteriormente, y con la llegada de más trabajadores, las autoridades disponen trasladarlos hasta la Escuela Domingo Santa María, ubicada en pleno centro de Iquique. Mientras los trabajadores van a estar aquí en la Escuela Domingo Santa María, va a haber un equipo directivo, una suerte de comité central de la huelga, donde van a estar los delegados de cada una de las oficinas en huelga y se van a constituir comisiones de trabajo, para usar un lenguaje actual, una dedicada al cambio de ficha para poder adquirir artículos de consumo aquí en el comercio local, otra dedicada al cuidado de las dependencias y a evitar la embriaguez de los trabajadores, y un equipo que va a negociar con las autoridades. Supresión del sistema de fichas.
pago de jornales a 18 peniques, medidas para evitar accidentes, indemnización y desahucio eran algunos de los puntos que los trabajadores exigían y por los cuales los industriales salitreros se mostraban indiferentes. El intendente regional, Carlos Eastman, asume el papel de mediador y a la vez recibe las órdenes desde Santiago para controlar el movimiento usando la fuerza de ser necesario. Órdenes directas del ministro del Interior, Rafael Sotomayor, y del propio presidente, Pedro Montt. Hay una intervención de parte del Estado, pero una intervención de un Estado que no está preocupado en la temática obrera. Los dueños de las salitreras se negaban a negociar con los trabajadores mientras no regresaran a La Pampa. El aparato represor del Estado ya estaba instalado en Iquique y tropas militares patrullaban la ciudad. Sin embargo, el movimiento obrero continuaba creciendo y cada vez más llegaban hasta la Escuela Domingo Santa María y la Plaza Montt, estimándose en unos 10.000 los pampinos que se encontraban aquel 21 de diciembre de 1907 en el lugar. El general de brigada Roberto Silva Renard era el jefe militar de la zona y quien debía hacer cumplir la orden del presidente Montt, terminar con la huelga de inmediato y trasladar a los obreros a La Pampa utilizando todos los medios necesarios. Los trabajadores una vez más se negaron y Silva Renard ordenó abrir fuego aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Con tiros de fusilería y de ametralladora dispararon primero contra los dirigentes ubicados en la azotea de la escuela. Al huir despavorida el resto de la gente, se enfrentó con el fuego y en tan solo unos minutos el saldo de muertos era enorme. La cifra permanece incierta ya que el parte oficial solo reconoció 120. En cambio, testigos hablaron de miles de muertos. Ahora, lo claro está que los cuerpos están. De hecho, tenemos el dato del historiador Joveck, que nos señala que su padre, que era suboficial del regimiento Carampangue, contó 900 cuerpos en la primera carretonada de muertos que le toca evaluar. Los sobrevivientes fueron llevados de vuelta a las oficinas salitreras sin haber logrado ninguno de los puntos que originaron la huelga y cargando el dolor de dejar a muchos de sus hombres, sus mujeres y niños para siempre enterrados en Iquique. Es que regresan ensangrentados, regresan llorando, regresan niños heridos, como también mujeres heridas, hombres heridos, regresan hablando de los muertos y cabizbajos con la cabeza agacha. Sin duda lo más dramático fue la solución por la fuerza que se dio al conflicto en un momento de prosperidad que pasaba el país. Y a pesar que la historia oficial omitió estos trágicos hechos, siempre se mantuvo latente en la memoria de los pampinos. No obstante, también existe el juicio popular que señala claramente a los principales responsables. No, sin duda la historia se ha encargado de juzgar, ¿cierto?, a los responsables y si uno los pusiera como en orden jerárquico, el primero es el presidente Pedro Montt, su ministro del Interior, el intendente Carlos Eastman y el general Silva Renard. La violencia desatada contra los trabajadores fue parte de la lógica de acción del Estado, una forma de actuar que no sufrió grandes cambios en las décadas siguientes. Sin embargo, los pampinos continuaron organizándose y es en esta zona donde surgen movimientos y partidos políticos con el que se identificaron las luchas reivindicativas de la clase trabajadora a lo largo de Chile. Sin duda, el mejor homenaje que tuvieron las víctimas de la masacre de la Escuela Domingo Santa María.